Cuando hablamos sobre cine de terror estamos acostumbradas a pensar que la amenaza viene desde fuera, ya sea un monstruo, un ente paranormal o un asesino sanguinario. Pero, ¿qué sucede cuando el mal viene desde nosotras mismas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si es la primera vez que te aparezco por aquí, encantada, te doy la bienvenida a este rinconcito de YouTube donde siempre hablamos sobre cine de terror. Salut ma poufias, ¿ça va bien? Moi, très bien. Hoy vengo a hablarte de 3 películas que, aunque separadas en el tiempo, tienen una conexión más allá de los litros y litros de sangre que hay en su metraje, que están dirigidas por 3 mujeres y no solo eso, 3 mujeres francesas. Y no es casualidad, ya que Francia es el lugar donde nació este género que tanto nos gusta a muchísimos y a muchísimas, que es el nuevo extremismo francés. Que, por cierto, este término se acuñó en el año 2003 por el crítico de cine James Quant cuando vio la película 22 Palms del director Bruno Dumont. Le pareció una película terrible y ahí nació ese término. A partir de ahí se generó este grupúsculo de directores y directoras franceses que hablaban de un terror más terrenal, por supuesto con una violencia extrema que estaba hecha para provocar, pero también para denunciar. Las películas que te vengo a hablar hoy, 2 de ellas son de antes de que se le acuñase el nombre de el nuevo extremismo francés. O sea que podemos decir que son las precursoras del género, ya que películas como Mártires, que lo estás viendo por ahí atrás, del 2008, cuando ya estaba dando sus últimos coletazos, aunque a día de hoy parece ser que todavía muchas personas, y yo me incluyo, seguimos utilizando esta etiqueta para hablar de las películas extremadamente violentas dentro del cine francés de género. Y es que, quieras o no, hay una herencia desde la tierra, ya que en Francia, específicamente en París, hubo un teatro, el Teatro del Gran Guignol, que este teatro se merece un vídeo aparte, pero para haceros simplemente un teaser, era un teatro muy pequeñito en el centro de París, donde se empezaron a utilizar efectos prácticos para las obras que allí se representaban. Que hubo una actriz que fue asesinada más de 10.000 veces diferentes, crucificada, torturada, electrocutada. Ella fue Paula Maxa, aunque en realidad su nombre era Maria-Thérèse Beu, y esta mujer fue la mujer más asesinada del mundo. Era actriz dentro del Teatro del Gran Guignol y, entre otras cosas, como te digo, en ese teatro se representaba unas escenas de violencia extrema y se utilizaba sangre de los propios mataderos para hacer pues estas escenas, donde incluso habían médicos en el propio teatro porque mucha gente se desmayaba. Y fíjate tú que estoy hablando del año finales del 1800, principios del 1900, y a día de hoy se sigue utilizando ese reclamo de ambulancia en la puerta del cine porque alguien se ha desmayado. El Teatro del Gran Guignol fue mutando, pero lo que se quedó de herencia era esta sensación de ver algo que no tendrías que estar viendo y que además te revuelve las tripas, pero no puedes dejar de mirar. Y muchas de las historias que se contaban en este teatro eran casos reales. Básicamente estaban viendo un true crime dramatizado. Así que no estábamos tan lejos de lo que veían en el 1867 en las calles de París. Y también os diré que en el Teatro del Gran Guignol mucha gente hacía algo más que ver las obras de teatro. A lo mejor se daban muchos besos, pero eso lo hablaremos en otro vídeo. Pero os quería poner en contexto para que supierais que la herencia de la violencia, de la sangre y de lo extremo está muy presente en Francia desde hace un montón de años. Y ya después de esta pequeñita chapa gabachita, prepárate algo calentito o algo fresquito, depende en el lado del hemisferio que me estés viendo, y vamos a sumergirnos en litros y litros de hemoglobina. En el año 2001, María Devan protagoniza, escribe y dirige Danse Mappé. Y es que ¿quién nos ha arrancado una pielecita alguna vez? Bueno, pues en esta película, como una alegoría a la autodestrucción, Marina Devan nos presenta a Esther, una mujer que una noche en una fiesta se hará una herida en la pierna que se volverá una adicción para ella. Y es que las formas tan rocambolescas que tiene de venerar su propia piel despojada, cómo las cuida, cómo las mira, cómo las guarda, es casi como si estuviese venerando a una deidad.
Lo que plantea Marina Devane no es solo un deterioro físico, es una relación adictiva con el propio cuerpo. Y lejos de producirle rechazo, hay una fascinación intrínseca en Esther y de alguna forma rompe con la idea del cuerpo como algo que protegemos. Y es que esta lógica es muy cercana a la de una adicción y no hay un objetivo claro, no hay una meta, solo hay una repetición compulsiva de un comportamiento que cada vez necesita ir más lejos. Al mismo tiempo, hay una desconexión total y emocional evidente. La protagonista parece cada vez menos presente y su identidad se diluye mientras su relación con el cuerpo se intensifica. Y es que Marina Devane construye así una idea muy potente, el cuerpo como un espacio que puede volverse ajeno incluso cuando lo habitamos, y en ese extrañamiento es donde aparece el horror. En Travel Every Day, dirigido por Claire Denis, no hay nada paranormal, más allá que en un hotel en París te atiendan perfectamente en inglés. Aquí los personajes sienten una necesidad física que no pueden canalizar de una forma normal. Y estoy haciendo comillas, que no me ves. El contacto íntimo se convierte en violencia y el afecto en destrucción. El cuerpo deja de ser un lugar de placer seguro para convertirse en algo imprevisible. Y es que lo interesante de Denis es que evita cualquier dramatización excesiva. No hay grandes discursos ni explicaciones. Todo se construye a través de lo sensorial, la piel, la respiración, la cercanía entre los cuerpos. Y justo ahí es donde aparece la idea clave, el deseo como algo que no necesariamente nos pertenece del todo, como una especie de fuerza que atraviesa el cuerpo y lo utiliza, más que algo que controlemos conscientemente. Y eso conecta directamente con la noción de la enfermedad, no en un sentido clínico, sino en una experiencia de perder el control sobre uno mismo. El cuerpo actúa, reacciona y la identidad de la persona se queda en un segundo plano. Claire Denis plantea el deseo como una forma de invasión, algo que convierte el cuerpo en un espacio peligroso, tanto para uno mismo como para los demás. Y por supuesto, siempre que pueda te voy a recomendar las películas en las cuales aparece Beatrice Dalle, una de las mejores actrices y que siempre es una salvajada verla en pantalla. En Crudo, de Julia Ducournau, toma muchos elementos que ya estaban presentes en las otras dos películas, la relación con la carne, el deseo, la pérdida de control, pero sobre todo los recontextualiza dentro de un coming of age. Aquí el cuerpo se transforma en el escenario de un proceso. La protagonista atraviesa un cambio que puede leerse como una metáfora de brocha gorda del paso a la edad adulta. Ya lo hemos dicho antes con el coming of age, no me voy a repetir. A la aparición del deseo, a la confusión y a la pérdida de referencias. Todo esto se traduce en una transformación física bastante extrema. La antropofagia, en este caso, funciona como una imagen muy clara de este proceso. Se trata de representar la idea de que crecer implica incorporar cosas que no entendemos del todo y aceptar impulsos que nos incomodan. A diferencia de en Das Mappeux, donde la relación con el cuerpo es autodestructiva, o en Travel Every Day, donde es incontrolable, en Crudo hay una especie de integración progresiva. Eso no significa que sea un proceso fácil y limpio, está lleno de violencia, de errores y de excesos, pero se nota que hay una dirección. Ducournau convierte el terror corporal en una forma de hablar de la identidad, de cómo nos construimos a partir de lo que nos pasa. Y todas sabemos que la adolescencia no es una época precisamente bonita. Es que estas tres películas son tres de mis favoritas. Yo sé que sobre todo el cine de Julia Ducournau es bastante polémico. La gente o la amas o la odias. Debo decir que su última película, Alpha, no esperaba para nada lo que nos trajo y fue una de las películas más emocionantes que vi en el año pasado. Y algo tiene esta directora es que sigue utilizando el cuerpo de los actores como un escenario más a la hora de explicarnos historias que sí, que son tremendamente turbias y muchas de ellas desoladoras, pero las hace de una forma bellísima. Tanto Claire Denis como Maria Devane son estandartes dentro del cine, que sin Marina Devane ni Claire Denis no existiría Julia Ducournau. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo tenía muchas ganas de hablar de estas películas. Ya sabéis que no me gusta hacer resúmenes de las películas porque creo que lo que tienes que hacer es disfrutarlas, pero me gusta hablar de ellas así de una forma más críptica, pues ¿por qué no decirlo? Para que te pique la curiosidad y vayas a verlas.
Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete, me puedes seguir en mis redes, tanto en Instagram como en Twitter, les sigo llamando Twitter, te las dejo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito enorme. ¡Mua!